Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie o de este curso sobre la nueva Constitución. Hoy día vamos a hablar del régimen político. ¿Cómo quedó el régimen político después de todas las discusiones que hubo? Si pasar a un eventual régimen parlamentario, si optar por un régimen semipresidencial, si construir una alternativa o un modelo nuevo. En algún momento llegamos a tener tres figuras, ¿no es cierto? Una especie de jefe de Estado, jefe de gobierno, primer ministro, ministro coordinador. En definitiva, el cambio al régimen político es relativamente menor, es un cambio relativamente discreto. Digo relativamente porque obviamente esto va a depender mucho de cómo evolucione el sistema político si se aplica. ¿En qué consiste fundamentalmente el cambio y cuáles eran los fundamentos y en qué medida se logra el objetivo? El fundamento era cambiar el régimen porque el presidente de la República o la presidencia como órgano se veía excesivamente poderoso. Se llegó a hablar o se ha llegado a hablar de un hiperpresidencialismo. Y lo que se hizo para, digamos, no entrar en los detalles de todas las alternativas que hubo, lo que se hizo en un primer momento puede aparecer como que de alguna manera modera esos poderes presidenciales, pero en otro sentido quizás los refuerza. Entonces vamos a ver en qué consistieron estos cambios, ¿no es cierto? Antes de empezar esta explicación es importante tener presente lo siguiente. Cuando se habla de que en el régimen presidencial la presidencia, el presidente o la presidenta, tiene muchas atribuciones, eso es correcto desde la perspectiva de las facultades constitucionales, por decirlo así. Pero políticamente, en un régimen presidencial, la figura del presidente o presidenta es débil. Y es débil porque concentra en sí mismo todo el principio de legitimación sobre el que reposa la actividad gubernamental, ¿no es cierto? Hay una elección popular que otorga legitimidad a un mandato ejecutivo y esa legitimidad se mantiene durante un periodo fijo, dentro del cual no se puede hacer efectiva una responsabilidad política. Y por lo tanto, si la presidencia se ve políticamente debilitada, el que tenga más atribuciones constitucionales no le ayuda en nada, todo lo contrario, puede exponer a un flanco o varios flancos de crítica. Tener esto en cuenta es importante para el análisis que vamos a hacer porque efectivamente el cambio en el régimen político mantiene un régimen presidencial y se introdujeron un par de reformas en lo que se considera que puede ser una atenuación del régimen presidencial. La primera reforma que voy a mencionar es un poco técnica, pero efectivamente incide en el poder de la presidencia. Hoy día, si el Congreso despacha un proyecto de ley y quien está en el cargo de presidente no le gustan algunos aspectos de ese proyecto de ley, puede vetarlo parcialmente. ¿Qué significa esto? Que puede quedarse con una parte del proyecto que le gusta y puede eliminar una parte del proyecto que no le gusta. Eso se llama veto parcial. Eso cambia en la propuesta de nueva Constitución y el presidente o presidenta solamente tendría posibilidades de veto total. ¿Qué implica esto? Que si en un proyecto de ley hay aspectos que le gustan, que le convienen políticamente y otros que no, la presidencia va a tener que optar por o aprobar en bloque y por lo tanto incorporar elementos que no le gustan, o rechazar en bloque y eventualmente entonces perder algunas cosas que sí le gustan. Entonces, con esto, en parte, ¿no es cierto?, esa posibilidad, esa herramienta que tiene quien está ocupando el cargo de la presidencia para modular la aprobación de un proyecto de ley desaparece. Y en ese sentido uno puede decir efectivamente ha habido alguna moderación del cargo, digamos, de los poderes presidenciales. Por otra parte, un tema que estuvo mucho en boga y particularmente con ocasión del tema de los retiros de fondos de las AFP, es que en la Constitución de 1980, y esto viene de mucho antes, viene de la Constitución del 25, reforzado por algunas reformas de 1943 y 1970, digamos que el estado actual de la Constitución de 1980 es esencialmente, o en lo fundamental, las reformas de 1970 sobre esta materia. El presidente tiene ciertas materias en las que solo se puede legislar a su iniciativa, fundamentalmente
materias de índole económico, que implican gasto público, que inciden en la marcha económica del país, que inciden en los tributos. ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, la lógica de esto es que se trata de materias íntimamente relacionadas con la conducción del gobierno, de la cual justamente es responsable la presidencia de la República y no los parlamentarios. Esto cambia, cambia y ahora desaparece la iniciativa exclusiva y se modifica por una categoría nueva que se llama leyes de concurrencia presidencial necesaria. Este cambio es bien curioso porque en estas leyes de concurrencia presidencial necesaria, un proyecto de ley sobre estas mismas materias, ¿no es cierto?, sobre las mismas materias tributarias, económicas, de régimen laboral, que hoy día son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, estas leyes de concurrencia presidencial necesaria, como digo, en estas materias, de todas maneras se va a tener que contar con el patrocinio o el apoyo presidencial para que un proyecto de ley pueda convertirse en ley. O sea, de todas maneras, el presidente puede evitar que se conviertan en ley si no les da este patrocinio o apoyo. Pero pueden iniciarse sin que lo quiera quien esté ocupando la presidencia, pueden iniciarse por los diputados o las diputadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué problema plantea esto? Plantea el problema de que en sí mismo no le quita un verdadero poder a quien ocupe la presidencia, porque siempre se va a poder negar a prestar este apoyo a estas leyes y por lo tanto podrán no convertirse en ley. Pero aumenta un flanco de posible debilidad política. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en su evaluación de la economía nacional, la presidencia llega a la conclusión de que se necesita una política de austeridad y que no se puede contar con muchos fondos para determinados objetivos. Y sin embargo, un grupo de parlamentarios presenta un proyecto de ley para otorgar un bono importante, 50, 60, 70 mil pesos diríamos, que puede tener un impacto muy importante a lo mejor en este plan de austeridad, ¿no es cierto?, que quiere llevar adelante el gobierno. ¿Qué problema se plantea? Una vez que se presenta el proyecto por los parlamentarios, cosa que hoy día debiese descartarse desde ya en el examen de admisibilidad, ¿no es cierto?, de ese trámite, pero ahora se va a poder presentar y se va a poder empezar a tramitar. En cualquier momento, ¿no es cierto?, el presidente puede otorgar su patrocinio a este proyecto, su concurrencia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que vamos a tener un proyecto presentado ante la opinión pública que expone a la presidencia al flanco de o plegarse a esta iniciativa y por lo tanto ceder en su plan de austeridad y en el fondo asumir que se está cogobernando con el Parlamento, o negarse a otorgar su patrocinio y por lo tanto debilitarse políticamente ante la opinión pública que ve que, digamos, quien está en ese cargo queda como el malo o la mala de la película porque no quiere dar un bono que se está tramitando. Entonces, aquí es curioso porque la facultad constitucional en términos del proceso de término de la ley sigue siendo la misma, o sea, si la presidencia no quiere, no habrá ley, pero al costo de permitir, cuando se quiera, exponer al presidente con cualquier proyecto que pueda parecer popularmente interesante, pero que no esté dentro de la línea de presidente o presidenta de la República. Entonces, ese es un tema respecto de las cuestiones que se supone que moderaron el poder presidencial. Sin embargo, en otra dirección, el poder presidencial aumentó bastante. ¿Por qué? Primero, porque se admite la posibilidad de reelección. Las posibilidades de reelección, cuando efectivamente un candidato que va a la reelección o una candidata que va a la reelección tiene apoyo, demostradamente permiten una gestión desde una posición de poder más favorecida que la que se tiene simplemente en un corto y limitado mandato de 4 años. En segundo lugar, la lógica de un régimen presidencial es que puede existir la posibilidad de que quien ocupa la presidencia cuente con un apoyo mayoritario en lo que se llama la Cámara Política, en este caso lo que sería el Congreso de Diputadas y Diputados. Como se puede dar esa posibilidad, en los regímenes presidenciales se contempla siempre una segunda cámara que pueda actuar tanto de contrapeso a la primera cámara como a
atribuciones del presidente de la República o de la presidenta de la República. Pues bien, en el acuerdo sobre el régimen político sucede algo curioso. Se eliminó el Senado y se crea la Cámara de las Regiones. Si uno ve el panorama general, la verdad es que no se logra entender muy bien por qué se eliminó el Senado, porque en el fondo la Cámara de las Regiones terminó siendo algo muy parecido al Senado. Solamente se le quitan algunas de las atribuciones que tenía respecto de la presidencia de la República, ¿no es cierto? Este rol moderador respecto de atribuciones de la presidencia de la República desaparecen. Se conserva, sí, el rol de la Cámara de las Regiones como jurado en el juicio político, en la acusación constitucional, y se conserva su potestad legislativa en una serie de materias, ¿no es cierto?, que es bastante importante y que se denominan leyes de acuerdo regional. En realidad, el componente regional del acuerdo solamente está dado porque es la Cámara Regional la que tiene que participar. Muchas de esas materias no tienen que ver directamente con las regiones, sino con el régimen general de legislación de la nación, pero esta Cámara de las Regiones, ¿no es cierto?, mantiene potestades legislativas importantes y respecto de las que no tiene potestades legislativas puede al menos pedir conocer del proyecto y ejercer una especie de atribución consultiva porque si pide conocer de un proyecto de ley y emite algún pronunciamiento, el Congreso de Diputados y Diputadas, ¿no es cierto?, siempre puede simplemente insistir por mayoría de sus miembros. Entonces, en términos prácticos, no es que tengamos un órgano completamente distinto, sino que tenemos esta Cámara de las Regiones que es muy parecida a lo que era antiguamente el Senado, solamente que se sacó del concepto de Congreso, se le llamó Cámara de las Regiones. Y un dato interesante, desde el punto de vista refundacional que ha tenido alguna reforma que se ha introducido en esta nueva Constitución, es que la conformación de la Cámara de las Regiones vuelve a un principio que había introducido la Constitución del 80, que es la idea de que todas las regiones tengan el mismo número de senadores, ¿no es cierto? Ese principio que estaba en la Constitución de 1980 desapareció en los procesos de reforma posteriores y ahora la nueva Constitución, ¿no es cierto?, lo retoma de tal manera que todas las regiones tendrán la misma cantidad de senadores, ¿no es cierto? Entonces, en esta medida en que el Senado pierde funciones de moderador, alguna función de moderador de la Cámara de Diputados y todas sus funciones de moderador del presidente de la República, uno puede decir que la figura del Poder Ejecutivo en esa parte resulta a lo menos marginalmente reforzada. Y hay otros aspectos, ¿no es cierto?, aparte del hecho de que la propuesta en general contempla una gran expansión de la burocracia, no solamente a nivel regional y comunal, sino que también estatal, pero un aspecto desde el punto de vista constitucional bastante especial es el hecho de que el presidente o presidenta de la República queda con la jefatura permanente de las Fuerzas Armadas y con el carácter de jefe máximo de las fuerzas y de orden y seguridad público. Normalmente en los regímenes presidenciales que no sean federales, esto se trata de mediatizar a través del ministro o el ministerio político del respectivo ramo, ¿no es cierto?, ya sea el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Orden y Seguridad, porque es una forma de proteger a la figura presidencial frente a esta atribución que, bien o mal ejercida, le puede generar responsabilidad. Aquí se optó por una jefatura directa y por lo tanto, y aquí viene un eventual problema, cualquier cosa que pase se va a traducir en responsabilidad política del presidente de la República, pero en el esquema de la nueva Constitución no hay un mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad política del presidente de la República. Solamente seguimos manteniendo el régimen de acusación constitucional. Entonces, le damos una atribución muy importante, reforzamos, si ustedes quieren, el poder del presidente en esta materia, lo reforzamos intensamente, puede dar órdenes directas a los distintos niveles de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad,
aumentamos su exposición a una responsabilidad por esas órdenes que pueda haber o por el desempeño, ¿no es cierto? Hay una idea básica en todo sistema de jefatura jerárquica que es la responsabilidad del superior jerárquico sobre lo que hacen quienes están sometidos a esa subordinación, pero no hay un mecanismo que pueda hacer efectiva esta responsabilidad. Por lo tanto, ante algún reproche, pues bien, se debilita la presidencia. No por eso deja de tener esta atribución, con las eventuales tentaciones que puedan ir aparejadas, y no hay forma de solucionar este problema, ¿no es cierto? Hay solamente que pensar, ¿no es cierto?, en eventos del pasado, donde uno pudiera decir, bueno, cuáles son los pros. A veces uno podría encontrar algunos pros, pero también cuáles son los contras, ¿no es cierto?, en que la presidencia de la República tenga este control o esta jefatura de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Por lo tanto, en conclusión, tenemos un régimen que se mantiene como régimen presidencial, un debilitamiento y cambio de nombre de la segunda cámara, ¿no es cierto? Pierde un poco su rol de moderador frente a un presidente que pueda contar con mayoría en el Congreso de Diputados y Diputadas, un reforzamiento de algunas atribuciones presidenciales y algún matiz, ¿no es cierto?, en materia de veto legislativo y en materia de iniciativa exclusiva que, como vemos, no elimina definitivamente la posibilidad de que la presidencia corte el queque, como decimos vulgarmente, ¿no es cierto?, en un proceso de formación de la ley. El tema es un poco más complejo, por supuesto, pero tratando de acotar una explicación general en unos pocos minutos, creo que con esto quedamos al menos introducidos en el tema. Los dejo, espero que nos podamos ver en una siguiente sesión.